afuera? No. Ah, bueno. Listo, ya estamos en vivo, qué emoción. Otro jueves. Ay, no te escucho ya aquí. Ahí estoy ya. Ahí estás otra vez. Estoy súper contenta que estemos de nuevo juntas porque vamos a hacer un tema de cafecito que a mí me fascina y creo que a ti también, Jess. Y Claro. gracias a quienes fielmente están en este en vivo, que por aquí ya anda conectada Mónica, Claudia, probablemente Marta también. Y bueno, me gustaría muchísimo arrancar. Yo, claro que me traje mi cafecito en una de mis tazas favoritas. Ya ahorita llega, ahorita llega. Y bueno, los que se vayan sumando también al en vivo, pero quiero empezar contándoles un poco como con esta línea de storytelling. ¿Por qué este tema a mí en lo particular me llena? Y ya tú nos platicarás por qué a ti este tema te encanta. Pero empezaré diciéndoles que yo nací siendo una mujer con muchas dudas, o sea, y nací a nivel profesional con muchas dudas. Y me parece que hace un par de días salía una publicación dentro de mi contenido en medios digitales, que los invito a que me sigan, donde decía, tengo miedo. Y tengo miedo y lo he tenido siempre y lo voy a tener siempre porque el miedo es muy humano. Así Pero es. cuando comprendí en un momento determinado de mi vida a comprender el miedo, a ser amiga del miedo y también a saber de dónde venía, la historia profesional para mí tuvo un cambio de 180 grados, porque al final ese miedo, al no entender de dónde venía, me agarraba desprevenida y me movía el tapete, me hacía desatinar, me llenaba de dudas y después, cuando pude entender que todo provenía de mi sistema de creencias, que algunas creencias ya no me funcionaban y activaban este miedo, ahí las cosas cambiaron. Mi historia se convirtió en algo diferente porque yo empecé a tener control sobre la forma de pensar. Y nuestro sistema de creencias técnicamente proviene de tres fuentes importantes que vamos a ver el día de hoy, pero quiero decirles que si ustedes hoy se llevan lo mejor de este en vivo que tenemos con esta charlita de café con Jess, les aseguro que conscientemente e intencionalmente la forma en la que ustedes interpretan la realidad y construyen su futuro va a ser otra historia. ¿A ti por qué te gusta este tema, Jess? Fíjate que coincido totalmente, siento que el miedo, todo parte de cómo, pues, no sé, siento que de nuestra infancia muchas veces, qué aprendiste, qué experiencias has vivido, y creo que cuando crecemos y cuando entramos en esta parte profesional, es donde más tendemos a verlo, porque es donde más pasamos tiempo. Sí. Entonces, bueno, en mi caso, yo comencé a verlo cada vez como más, así como muy de frente, y ya no lo pude dejar de ver, fue en el momento en que tomé la decisión de emprender y, irme por este camino como independiente. Y algo muy curioso es que yo siempre digo que para empezar todo este camino que yo he tenido ha sido un camino que partió de un llamado, ¿no? De un llamado para poder estar aquí. Y ahí, en ese momento, fue donde empecé a enfrentarme con mis miedos, con mis dudas, con mi síndrome de impostor. Al día de hoy sigo trabajando en muchas creencias que ya no me sirven, porque cuando estás creciendo y evolucionando y tienes ciertas metas, pues necesitas revisar ese sistema de creencias que te está muchas veces poniendo ese techo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me pasó. Lo he trabajado muchísimo en muchísimas terapias, pero creo que igual me ha ayudado a verlas de frente y una vez que las veo de frente digo, "Mm, no era tan malo como creía. Yo era más la mente, era una ilusión". Entonces eso ha cambiado y ha sido un game changer para mí. Totalmente. Fíjate que un poco entrando al tema de, más que la teoría de tener un punto de partida para que todos los que nos están viendo en este momento en vivo y los que van a ver este video
Nuestro sistema de creencias está compuesto de 3 fuentes principales. Esto es algo que yo comparto en mis entrenamientos que tienen que ver con, adaptación al cambio, porque no puedes cambiar algo que de entrada no tienes identificado que requieres cambiar. Hay 3 fuentes principales de las cuales se alimenta nuestro sistema de creencias. El primero, nuestra familia, que es nuestro núcleo cercano afectivo más importante, tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos. La segunda fuente es tu círculo cercano social más íntimo, tus amigos, los profesores que mayormente impactaron en tu vida durante tu etapa de estudiante, tus vecinos y la gente que no tiene una relación de sangre contigo. Y por último, tus propias experiencias. De las 3, la primera y la última son las que más influyen en nuestro sistema de creencias, en la forma en la que interpretamos la vida, en la forma en la que nosotros nos comportamos y tomamos decisiones. Y este punto es importante tenerlo claro porque a algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo confrontar principalmente las creencias del grupo uno, que son las de la familia. Porque para nosotros, en nuestro corazón y en nuestro cerebro, tienen un nivel de autoridad muy importante. Cuando nos atrevemos a cuestionar estas creencias, sentimos en lo más profundo de nuestro ser que estamos siendo desleales a la familia o desleales al clan. Y esto que les digo no es algo que yo deduje, es científicamente está comprobado que así es. Y expertos en comportamiento humano a lo largo de estudios, de entrevistas, de análisis de comportamientos a lo largo de la historia, han llegado a esta conclusión. Entonces, voy a darles un ejemplo con el que yo me divierto muchísimo en las clases y en los cursos cuando hablo de este tema. Y generalmente tomo mi bolso y les digo, ¿qué pasa? Si eres mexicano lo vas a entender muy bien porque te va a hacer sentido, es parte de nuestras creencias que se heredan de mamá en mamá, en mamá, en mamá, así generación tras generación. Eh, que es este tema de las creencias culturales. Entonces tomo mi bolso y generalmente hago esta pregunta, ¿qué pasa si pongo mi bolso en el piso? Por lo menos 2 o 3 mujeres van a gritar, no, y uno que otro hombre de repente por ahí, te dice un no. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, porque se te va a ir el dinero, es mala suerte, te va a ir mal. Y entonces pongo el bolso en el piso y les digo, perfecto, esperemos unos segundos. Y yo me quedo tranquila. Y los demás me observan como pensando, esta mujer está loca, o sea, se le va a ir el dinero. Y yo les digo: "Perfecto, yo no he visto que la bolsa se abra, que la cartera, se abra y los billetes salgan volando, o las monedas digan: 'Huyan, estamos en el piso, vámonos ya'". Eso no sucede. Pero nuestra creencia, que es algo que nosotros compramos, decidimos añadir a nuestro propio sistema de creencias, viene de tu mamá, de tu abuelita, de tu bisabuela, tatarabuela, etcétera. ¿Qué pasa cuando tú cuestionas esa creencia? No hay un argumento científico, pero si la historia y la estadística de tu comportamiento con tus finanzas personales te dice que el dinero se va muy rápido, no estamos hablando de un tema de la bolsa en el piso, que es una creencia. Estamos hablando de una deficiencia en tu administración personal con el dinero. ¿Qué opinas de esto, Jess? Totalmente. Creo que, mm, yo creo que más que nada siempre hay situaciones que se presentan en la vida que nos van mostrando esos patrones o esas creencias que tenemos que nunca nos habíamos atrevido a cuestionar, que nunca nos habíamos atrevido a voltear a ver porque lo teníamos tan normalizado. De hecho, yo hace días, curiosamente, eh, estaba en una reunión con unos amigos y me encantó porque uno de ellos hacía una pregunta, ¿no? Y decía: ¿cuál era uno de los lujos que tú tuviste cuando estabas chiquito, en tu infancia?
Y yo dije, ah, caray, qué gran pregunta, porque realmente, dependiendo del contexto en el que cada quien haya crecido, pues algo que a lo mejor para ti fue normal, para alguien más fue un lujo, ¿no? Entonces él decía que lo había visto en un video y que en el video una persona respondía y decía, no, pues es que para mí un lujo era comer chorizo. Entonces yo dije, wow, wow, o sea, ese tipo de detalles tan simples que quizás podría ser para mí, ¿no? Y tan normalizado que yo podría tener en ese momento, pues, ¿cómo yo lo iba a cuestionar? ¿Cómo yo iba a cuestionar, si eso era un lujo o no, cuando yo crecí con eso, ¿no? Entonces, creo que parte mucho de lo que acabas de compartir tú, Jackie, al final del día es si creciste con esta idea de que era malo poner la bolsa en el piso porque se te iba a escapar el dinero y eso era normal en tu familia, pues entonces, ¿cómo lo vas a cuestionar si nadie te ha mostrado otra forma de verlo? Claro. Y una parte crítica de todo esto es que cuando no tenemos esta conciencia, cuando no tenemos claro que es una creencia que no estamos obligados a mantener y no nos atrevemos a cruzar ese umbral, estamos condenados a permanecer ahí. Pero Ujú, no es algo que porque así tenga que ser, como en otras culturas, donde las personas se rigen por castas, como es el caso de la India, y las personas por cultura no se atreven a cuestionar o decir, si yo nací en una casta donde las condiciones económicas no me permiten construir un futuro, ellos no se atreven a romper esa barrera, no se atreven a explorar, porque a nivel cultural y a nivel religioso, para ellos es como una insubordinación, es ujú, como ser desagradecidos con este momento en esta vida, lo que te tocó vivir, así porque es. estás, saboteando tu proceso de aprendizaje y de, desarrollo de conciencia. Pero en México no funcionamos así. No. Entonces, esta parte es muy importante porque a través del tiempo, la humanidad ha evolucionado de una manera tan importante que nosotros no nos podemos quedar estancados en las mismas creencias. Necesitamos transformar y necesitamos ir ajustando en el camino. Entonces, esto evita que nos condenemos a mantenernos de la misma manera. Y otro Sí. tema, sí, adelante. Algo que también quería, o sea, como se me venía mucho a la mente, esta misma creencia de el tiempo. Creo que hay, honestamente, es algo que yo he hablado con varias personas y me gustaría ver, tanto tú como las personas que estén conectadas, qué opinan al respecto, porque siento que pudiera ser una creencia, muy sonada en LinkedIn, incluso, o en el mundo empresarial, de time is money, ¿no? El tiempo es dinero. Entonces, como que siento que para mí en particular, lo he hablado con otras personas, porque es algo que realmente a mí no me gusta, esa frase. O sea, porque digo, okey, a ver, sí el tiempo es muy valioso, pero realmente, ¿el tiempo es dinero? ¿Tú qué opinas, Jackie? Fíjate que me encanta que no coincidamos en la manera de ver de esta frase, porque yo sí creo que el tiempo es dinero, pero te voy a dar mis argumentos. Más que se traduzca en cash flow, para mí el tiempo es dinero porque voy a contar un poquito una historia de una experiencia que para mí fue interesantísima cuando tenía como unos 21 años más o menos, 20 o 21 años. Mis papás ya vivían en Estados Unidos. Aquí en Tijuana, por ser frontera, es muy común que las familias estemos entre dos países, ¿no? Porque, Ajá. pues, por razones obvias de migración. Entonces fui a visitar a mis papás y me acuerdo que no quería llevarme el carro, así que lo dejé en un estacionamiento en la línea y crucé a pie y tomé el trolley para llegar a casa de mis papás.
Y curiosamente, estando en el trolley, se acerca una señora bastante joven, yo creo que tendría unos 40 años, se sienta a un lado de mí y me hace esta pregunta: ¿sabes cuál es el verdadero valor del dinero? Y me sorprendió porque no la conocía, la pregunta fue muy precisa y por cortesía yo respondí, no, y me dijo: el verdadero valor del dinero es lo que puedes hacer con él y que te haga feliz. Eso nunca se me va a olvidar. Entonces, mi argumento partiendo de esta Sí. experiencia fue: sí, el tiempo es dinero, porque tu tiempo tiene un valor para ti, un valor de que se traduce en un resultado a nivel de satisfacción, a nivel de felicidad, a nivel de plenitud, y eso tiene un valor, que no hay una moneda que lo pueda pagar. Entonces, desde mi perspectiva, time is money es ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿A qué se lo estás dedicando? Eso a lo que se lo estás dedicando o esas personas a las que se lo estás dedicando, ¿están sumando al propósito del dinero, que es lo que te haga feliz? Si la respuesta es sí, lo estás invirtiendo muy bien. Pero si la respuesta es no, es como hacer que el dinero se te esté escurriendo en las manos. Y yo lo pongo mucho en perspectiva cuando tienes la posibilidad de decir, no voy a, en mi caso, y que es también tu caso, tenemos la posibilidad de decidir el tiempo que queremos invertirle al trabajo, porque somos dueñas de nuestro propio negocio y tenemos nuestras 48 horas, igual que cualquier otra persona, nuestras 24 horas al día, perdón, que cualquier otra persona, pero tenemos el control de decidir en qué lo queremos invertir. Si nos queremos Total. quedar 30 minutos más haciendo ejercicio, si te quieres levantar más tarde, si te quieres trasnochar y al día siguiente despertarte a las 10 de la mañana, si quieres trabajar 10 horas ese día y al final ese tiempo se traduce en un resultado. Totalmente. Pero, por ejemplo, para mi forma de ver es como, para mí el tiempo es tiempo, el dinero es dinero. O sea, ¿sabes? Como que a lo mejor es una forma muy, no sé, reduccionista, quizás, de verlo. Pero creo que más allá, yo siempre he tenido un tema con la palabra tiempo. Te voy a decir, porque para mí, como que crecí con esta idea de que todo en la vida toma tiempo, todo. Y entonces, pero como que desde un lugar no aspiracional o esperanzador, sino como un lugar de peso, de que te cuesta trabajo, de tienes que sacrificar, como de que va a doler, ¿sabes? O sea, entonces, Ajá, esto era lo que yo tenía asociado, con el tiempo. Entonces, absolutamente todo lo que yo quisiera hacer, venía cargado, o ujú, incluso hasta darme esa vida que quizás, o tener la cantidad de dinero, la cifra que tú quieras, tenía que tomarme muchísimo tiempo para yo poder llegar a conseguir lo que yo quería. Y yo honestamente, hoy mi sistema de creencias es muy distinto, porque siento que creo que efectivamente, tanto el dinero como el tiempo, como todo lo que tú hagas en tu vida, depende del valor que tú le des. exacto. Entonces, si yo tomo mi tiempo y no le doy valor, o dejo que simplemente pase la Mm, vida y me la vivo quejándome y quejándome absolutamente de todo lo que hago y todo lo que pasa en mi vida, entonces, más bien mi cuestionamiento sería hacia eso. exacto, totalmente hacia allá va alineado. Y cambia un poco la perspectiva, bien interesante, porque al final la interpretación que le das es, ¿cómo podemos lograr que este tiempo, estos minutos, estas horas, realmente me
generen a mí algo que me haga feliz y que me llene. Y ojo, Ujú. aquí no me quiero meter mucho en el tema de felicidad, dándole Claro, un significado, porque la felicidad es una interpretación muy individual. Lo que así es. hace feliz a una persona no necesariamente hace feliz a otra. Y el valor también. Y el valor también. Ujú. Ahora, veámoslo desde este otro ángulo a nivel de creencia, porque creo que va a ser súper importante, porque a nivel profesional, Moni, bienvenida, buenos días. A nivel profesional, ¿qué es lo que puede estar pasando? Y ahí me engancho un poco con lo que tú decías de esta carrera contra el reloj, ¿no? De pronto, nuestra creencia de ya se me fue el tiempo profesionalmente, tengo cuarenta y tantos, tengo cincuenta y Así tantos, es. tengo treintas y no tengo una gerencia. Estas son creencias que vamos, y voy a regresarme a un poquito a la teoría del marco de referencia del que estábamos hablando, son creencias que vienen de nuestro círculo social cercano. Nosotros Así es. tenemos como referencia cuál ha sido el desempeño o lo que comparten a nivel profesional nuestros amigos. Ujú. Entonces, si en nuestro círculo de amigos de pronto vemos que alguien a una temprana edad, que estamos en más o menos en el mismo rango de edad, pero alguien del grupo ya es gerente, le dieron un auto de prestación, está viajando mucho, ya se compró su casa, empieza a comprarse artículos de lujo y nosotros todavía no llegamos a Así es. ese punto, empieza a generarse una frustración enorme. Pero Y también te quiero complementar ahí, Jackie, ujú, porque y bueno, a lo mejor vas hacia ese punto, pero ajá, creo que, mm, a mí, por ejemplo, me pasaba muchísimo en algún tiempo que o personas, incluso porque ahora ya lo vemos con los centennials, ¿no? O sea, claro, cómo nosotros podemos tener 30, 40 años y un niño de 20 años, o sea, ya se compró su casa, ya viajó por el mundo, o sea, sí, ¿sabes? Entonces es como, a mí lo que me ha invitado muchísimo a romper esa creencia ha sido cuestionarme y ponerme de frente y hacerme la pregunta incómoda y decirme, ¿tú quieres eso? así es. Y justo hacia allá voy. Entonces, cuando tú te armas este rollo de lo que sucede en tu contexto, en tu marco de referencia social, crees o puede generarse una creencia que tú estás fuera del lugar, estás fuera de tiempo, que no estás yendo al mismo ritmo. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque cada persona tiene una historia diferente. Venimos de culturas familiares diferentes, estamos en empleos probablemente diferentes, tenemos todo un background completamente diferente y no es correcto compararnos con alguien sin conocer lo que hay detrás. Entonces, es una Así es, creencia muy importante que debemos de romper, total, porque profesionalmente se genera una frustración y decimos: "Yo no estoy a la altura de las expectativas". La realidad es que no. Y a eso súmale que tal vez, la persona que vemos como alguien triunfador o exitoso, tal vez se encontró de una manera muy rápida o en un tiempo muy corto, porque así tenía que ser, o ha trabajado mucho en ello, encontró su propósito de vida, y cuando tú encuentras tu propósito de vida, te conectas con él, es como irte en freeway, como agarrar la vía rápida. Entonces, esta parte también es importante cuando analizamos el sistema de creencias. No necesariamente la fortuna o la trayectoria que la otra persona esté llevando en su vida, tiene que ser tu marco de referencia. O sea, puedes verlo como alguien a quien puedes aprenderle, alguien a quien puedes admirar ciertas cosas, reconocerle, pero jamás comparar tu vida con la de otra persona. Eso sería incorrecto para ti. No sería, no me gusta hablar de justicia porque la justicia es muy interpretativa, pero sería jugarte en contra. totalmente. Y además siento que nunca terminamos de tener todo el contexto de las decisiones de las demás personas. Totalmente. Creo que, hay muchas, por ejemplo, y es algo que cada vez he sido más consciente de eso, ¿no? O sea, cada vez veo más personas que quizás pueden tener
un cierto estilo de vida que a lo mejor yo en algún momento aspiro tener, pero luego empiezo a profundizar en qué decisiones han tomado y digo: "Ah, caray, yo estoy dispuesta a tomar esa decisión para mí, para mi vida". La verdad es que no. Em, sí, a lo mejor tienen esto, pero tuvieron que decir todo esto que a lo mejor para ellos no es tan importante, pero para mí sí. Ujú, ujú. Entonces, creo que sí, efectivamente, parte mucho de entender todo lo que incluso cuestionar nuestros propios sistema de no solo nuestro sistema de creencias, sino también nuestro sistema de valores. Ujú. Eso yo lo aprendí muchísimo en un libro que se llama Think Like a Monk, que se llama Piensa como un monje, y que te ponía este ejercicio de cuáles son todos los valores que te inculcaron o que tú crees que tienes, y cuál es el origen de esos valores. Y tú podías poner si fue de la familia, de tu colegio, de tu grupo social, de alguna celebridad, etcétera. Entonces, ya a partir de eso, tú escribías otra columna y ponías, ¿realmente esto se sigue siendo un valor para mí o qué opino al respecto? Y entonces tú ya podrías poner a decir, ¿sabes qué? Sí, pero a lo mejor ya cambió esta parte, o a lo mejor no de esta forma, o a lo mejor sí, sigue siendo, a lo mejor de plano ya no. Y esto te da este tipo de ejercicios que creo que muy pocas veces nos damos el tiempo para, para hacerlos, porque no le vemos, volvemos a lo mismo, no le vemos el valor, no nos queremos dar el tiempo de hacerlo. Son herramientas sumamente valiosas. Sí. Entonces, ajá, o sea, creo que partiendo de ahí, podríamos tener o hacer este ejercicio de autoconocimiento, que para mí es de donde parte todo. Totalmente. Tocaste un punto importante y creo que quienes están emprendiendo tienen negocios. Son preguntas que debes hacerte. Hay un libro que se llama Scaling Up. En este libro es un sistema que te va permitiendo trabajar en una escalabilidad del negocio, pero una parte importante sobre la cual se centra el libro es preguntarte a qué estás dispuesto, qué precios a pagar estás dispuesto. Así es. Eh, ¿Cómo te ves? Porque aquí hay una parte muy importante que incluso la vamos a conectar con lo que estábamos hablando de compararte con el path profesional de algún amigo o algún conocido. No todas las personas están dispuestas a pagar los mismos precios. Ujú. Y ahí comentas algo súper importante. Así es. Yo puedo hablar en mi caso, claro que quiero crecer y este libro, y tomé el seminario hace ya un par de años, a mí me hizo repensar, si yo quiero escalar el negocio, ¿qué tanto lo quiero escalar? Y cuáles son las implicaciones que yo requiero considerar de manera consciente para no estar en este tema de la queja o de remordimiento, porque al final, entre más crece el negocio, crecen los problemas, crece el tamaño de las decisiones y también requiere de mayor inversión. Y lo mismo si estás en un cambio en una empresa, ¿no? De To puesto. O sea, Totalmente, entre mayor sea tu ascenso, pues más responsabilidad, así es. puede que ya no estés tú solo, tengas un equipo mucho más grande, se espera más de ti. Entonces, ajá, Y son claro, cosas que tienes que contemplar, a nivel profesional. No es solamente los privilegios del puesto, claro. sino el nivel de impacto que tienes, ¿no? Y por último, un poco entrando a la parte de tus experiencias, que ya nos metimos ahí, cruzamos esa frontera tú y yo, platicando un poco este tema. Creo que cuando tenemos experiencias, nos van generando un sistema de creencias que nos puede doler mucho, Jess, porque vámonos desde la parte personal, empezando por eso. Tienes una relación que fracasó y se genera una creencia. Tienes otra relación que igual fracasó y tienes otra creencia. Y llega un punto en el que empiezas a perder la fe o empiezas a perder esta confianza en que va a ser posible
tener una buena relación de pareja. Totalmente. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Tienes una experiencia desagradable con algún líder, o en alguna organización, la cultura? No lo consideraste, que esa es una parte importante. Cuando trabajamos en una empresa, más allá del paquete de prestaciones, tenemos que echar un vistazo a la cultura organizacional, porque es el entorno donde nosotros nos vamos a desarrollar profesionalmente. Así Si es. a nivel cultura yo no hago clic, voy a sufrir horrores, porque voy a estar Totalmente. navegando muchas horas en el día, durante toda la semana y por el tiempo que permanezca ahí, enfrentándome a algo en lo que tal vez no me hace sentido y no creo. Totalmente. De hecho, eso es algo que yo trabajo y bueno, ahí es donde encontramos un punto de convergencia tú y yo, Sí, porque cuando yo, por ejemplo, trabajo con alguna empresa, ¿no? O con un dueño de negocio, con un fundador, con un CEO, en todo el desarrollo de su estrategia de marca, que yo más que estrategia ya le llamo un sistema, ¿no? O sea, es un sistema. ¿Por qué? Porque cuando estás creando una marca, que ya lo hemos mencionado en los lives anteriores, estás creando una identidad y todas las personas que formen parte de esa cultura organizacional o esos clientes que tú quieras atraer, al final del día son personas que se van a identificar de alguna u otra forma con esa marca. Entonces, si tu marca no tiene bases sólidas, si no tiene valores claros, si no tiene un propósito definido, si no tiene una visión clara de hacia dónde vas a llevar ese barco, pues el equipo interno, la cultura, la organización, las personas que forman parte de ese barco, pues no van a tener, número uno, ni idea de hacia dónde van. total. Número dos, empieza a haber conflictos internos porque entonces, ojo, soy muy consciente que también varía de las personalidades y las funciones de cada puesto, porque algo que he visto mucho, sobre todo cuando trabajaba en empresa, es que imagínate si estás en un área creativa y que somos más emocionales, más sensibles, y entonces lo pones con alguien de ventas, ¿no? Que es como más, y vamos, y como, ajá, y como muy directo hacia el objetivo. Entonces, desde ahí ya puede haber un choque, ¿no? O sea, porque cada quien va a querer ir por su cuenta. Ajá. Pero entonces, el tener esta base y estas pautas no quiere decir que tú tengas que cambiar quién eres para tú adaptarte al lugar donde estás, sino más bien hacer que todas las partes con sus peculiaridades haga sentido en esa empresa, porque va a haber algo que los va a ayudar a identificarse, no solo con lo que están haciendo y no solo vengo a cumplir un puesto, sino porque realmente resueno con el propósito de esta empresa, con hacia dónde, o sea, siento que estoy aportando algo más grande. Y eso es lo que da significado al trabajo, a la empresa y a todo lo que se logre. Incluso a las cosas que no te gustan de tu chamba, que Así es, justo, antes de empezar el live estábamos compartiendo un poco de hoy me toca hacer las cosas que no me gustan de mi chamba, pero que son necesarias, ¿no? totalmente. Y eso también es un sistema de creencias, o sea, porque Gracias. a mí en un punto era como, bueno, es que yo solo tengo que hacer lo que porque hay esta narrativa en redes sociales, que Ajá. solo tienes que vivir y la vida que tú quieres y todo tiene que ser Yo perfecto y no. nada te tiene y no es cierto. Va a haber cosas que, como es mi caso ahorita, que son muy incómodas y de hacer y que cero me gustan, pero las hago porque es el precio que yo estoy eligiendo en conciencia Ujú. pagar porque yo sé, ya vi qué otras opciones tengo y ninguna me gusta, entonces prefiero tomar la menos peor para mí. Totalmente. Y bueno, estas creencias, fíjense, yo quiero compartir mucho este tema y ojalá que todos los que están conectados ahora nos vayan dejando qué opinan y cómo se van sintiendo con la dinámica que traemos ahorita, Jesse y yo, en este chal plática en vivo con cafecito. Pero quiero que se abrochen el cinturón porque ahí les va. ¿Por qué mi sistema de creencias
me puede estar generando miedo al cambio profesional. Esta parte es interesantísima porque si hoy no la llevamos, les Claro. aseguro que va a ser un antes y un después. Número uno, mi sistema de creencias me limita a los cambios profesionales porque probablemente yo tenga una creencia de no ser suficiente, de no merecerme un mejor puesto, de no merecerme un cambio a una empresa que me llene por completo, que conecte con mi propósito personal, porque no soy merecedor tal vez de ganar más dinero, porque no soy merecedor de tener el trabajo de mis sueños. Entonces, mi sistema de creencias me limita a atreverme y cruzar o aventarme a mar abierto a poder alcanzar eso, porque yo probablemente crea que no soy lo suficiente y no me lo merezco. Número 2, mi sistema de creencias me hace ver la realidad, que las oportunidades probablemente no están ahí para mí, porque creo que solamente la gente que tiene compadrazgos o por nepotismo o porque tienen dinero, son las personas que fácilmente son suertudas y tienen las oportunidades. La realidad es que las oportunidades siempre están ahí, circulando, pululando, Total. en tu entorno. El tema es que nosotros no estamos preparadas, no nos no trabajamos en estar listos para ver la oportunidad, y no importa la distancia a la que se encuentre, para poderla ver y decir: "Ahí voy por ti, ni te muevas". Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro sistema de creencias nos genera este miedo también, que no es consciente, y entonces la dejamos pasar. Y Y cuando fíjate, alguien la sí, toma, claro. perdóname, y cuando alguien la toma, sentimos una frustración enorme, porque decimos: "Es que yo lo vi primero, pero no hiciste nada". ¿Y la otra persona qué hizo? Se aventó. Y como dice Claudia, claro, síndrome del impostor. Entonces, la parte Ay, lle qué bueno que se unan más personas. llegaste en el momento justo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque las oportunidades siempre están ahí. Y si yo no me atrevo y no doy el paso y rompo la creencia, me voy a perder de ser yo el que cante esa victoria. Y ojo, no estás compitiendo con nadie, estás en tu propia carrera, es tu propio maratón. ¿Querías comentar algo, Jess? Claro, porque creo que estás tocando varios puntos sumamente importantes. Número uno, el tema de no sentirnos suficientes. Parte todo esto, creo que tiende a ser como una voz silenciosa, y es por eso que muchas veces no la logramos ver cuando aparece. Estamos quizás queremos algo con tantas ganas, pero como no hemos hecho el trabajo para cuestionar qué es lo que realmente queremos conseguir, tendemos a, empezar a tomar acción o a dar los primeros pasos, y a la primera que algo no salga, no, es que alimentamos esa creencia. ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta. Se vuelve como una voz silenciosa dentro de nosotros mismos y, eso al final del día, pues, nos hace que justo terminemos perdiendo las oportunidades. Totalmente. Y luego viene otra creencia que estamos ahí a nivel profesional, y es una creencia que, bueno, llevamos años trabajando, hombres y mujeres en romperla, que es el tema de el género. Yo aquí quiero construir, y de verdad lo hago con muchísimo amor, porque personalmente era una creencia que a mí me llevó tiempo romper. Pero una vez que la Claro. rompí, me hice responsable también de lo que me tocaba. Y me parece que cae excelente hoy 5 de marzo, porque a unos días, a 3 días estamos de conmemorar esta gran iniciativa que hace muchos años mujeres muy valientes Así es. decidieron levantar su voz. Entonces, ahí les va.
chicas, abróchense el cinturón, porque probablemente, como digo, voy a raspar muebles. Yo decía, esta era mi creencia, ¿eh? Es que las empresas son injustas, porque a las mujeres no nos dan la posibilidad ni la oportunidad de trabajar en las mismas condiciones que los hombres, porque somos mujeres. Y es una realidad que todavía en algunas organizaciones sucede. Pero quiero decirles algo, esa es una narrativa de una postura de víctima. Cuando eres víctima, no te preparas, no te atreves, no levantas la mano, no alzas tu voz y no te avientas a tomar una responsabilidad. Y a veces el camino que tienes que tomar no es frontal, no es masculinizarte, no es convertirte en un hombre o parecer un hombre a nivel estrategia laboral para poder llegar ahí. Ahí es donde viene el trabajo verdadero como profesionistas, no hablando de género, hablando de enfoque y de trabajo y de acciones que nos lleven a construir ese lugar. Cuando yo rompí esa creencia, me di cuenta que por un par de años secretamente sufría en silencio y era una víctima en silencio. De hecho, un poquito comercial y no, esto me llevó a crear la metodología de The Inner CEO, que es esta recuperación y reconexión con tu poder y tu autoliderazgo, porque ahí no va a haber absolutamente nadie que te ayude a hacerlo más que tú. Esa es tu chamba, esa es tu responsabilidad. Y esta es una frase que algunas de las chicas que están conectadas me han escuchado decirla con frecuencia. Ese es tu perro y tú lo bañas. Entonces, a veces buscamos darle soporte a esta creencia, esperando que se resuelva hacia afuera, pero hay una gran parte que también se resuelve hacia adentro. ¿Qué pasa cuando hay organizaciones que han trabajado en crear las condiciones para que esta diversidad de género, diversidad de generaciones, que la oportunidad incluso a nivel porcentual de puestos gerenciales y directivos sea a la par? Todavía hay mujeres que no se atreven. Es más, Google tuvo una iniciativa muy interesante a nivel mundial en la cual me tocó participar por diosidencias que se llama I Am Remarkable. Y este programa que hizo a nivel mundial en todos sus sites fue porque descubrieron que las mujeres estaban cargando el síndrome del impostor y no se estaban atreviendo a reconocer sus propios logros, su trayectoria, sus competencias y la capacidad que tenían para aportar, y por eso no levantaban la mano para puestos de mayor responsabilidad. Entonces, si nuestro sistema de creencias, si no lo sacudimos, nos va a mantener ahí, en el mismo lugar y dejando ir oportunidades. Claramente es importante estarnos preparando constantemente para tener bien pulidas nuestras competencias y habilidades y estar listos para ver esas oportunidades. Pero si yo no lo hago y veo la oportunidad y no tomo acción, el problema está en mi cancha. Y esa parte, Jess, creo que es importantísimo que lo tomemos. Tengo un referente, empezando por mí, porque no podría yo hablar de esto si yo misma no fuera evidencia de ello. Sería Por supuesto, poco profesional y cero ético. Y puedo claro. decir que en los últimos 8 años de mi carrera profesional he logrado más cosas porque he tomado responsabilidad, conciencia y he dejado ese rol de víctima a nivel profesional. He transformado mis sistemas de creencias y eso ha generado una gran diferencia. Así es, total. De hecho, también en alguno de los lives anteriores les compartía que hace días yo tomé la metodología que yo desarrollé, que se llama Brand Building, y se la compartí a la inteligencia artificial. Y le dije: "Quiero que actúes como si fueras yo y que me empieces a hacer preguntas para que apliques esta metodología a mí misma, ¿no? A mi proyecto, a mi negocio, a mi marca personal".
Y curiosamente siempre empiezo con una pregunta que es: cuéntame tu historia. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde parte? ¿Qué te motiva? Eh, en mi caso, emprender, ¿no? Y seguirme por este camino, que igual tú lo podrías hacer si estás dentro de una empresa y quieres tener un ascenso, lo podrías hacer. Pero algo muy interesante es que me di cuenta que necesitaba tener más contexto de mi historia. Así que la misma inteligencia artificial me pidió que escribiera, me dijo: "No no necesitas ser perfecto, solamente necesitas escribir qué has vivido". Y me hace mucho sentido con lo que compartes, Jackie, porque al final del día creo que el haber hecho este ejercicio me permitió poder ver todo lo que yo llevo construyendo y superando en el tiempo, desde el 2014, 2013, que inicié mi carrera, incluso desde antes, desde mi infancia, para poder entender el origen de por qué yo estoy eligiendo el camino que hoy, o por qué yo estoy en el camino que hoy me encuentro. Entonces, el haber hecho ese ejercicio me permitió tener una vista mucho más completa de quién soy, no solo como profesionista, sino como una persona y qué vengo a aportar al mundo. Y eso aplica, al mismo tiempo, lo hemos dicho, en cualquier área. Si eres mamá, si eres, trabajas para una empresa, si estás emprendiendo, aplica para todo, porque al final del día, a medida de que tú hagas conciencia y comiences a reconocer de dónde vienes, te permite tener la capacidad no solo para, número uno, pues para reconocer todo lo que has hecho y lo que has superado, sino Sí, también para poder tener la humildad y la capacidad de decir: okey, ya entendí que puede haber otras personas que también han, eh, pasado por retos, por dificultades, y entonces todos tienen algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Por eso hoy estamos aquí, Jackie y yo, uniendo esfuerzos, sí, uniendo, roles para poder compartir, porque aunque sean cosas que aparentemente sean diferentes, siempre hay un punto de convergencia. 100%. Quiero poner sobre la mesa una pregunta que me llegó a través de mensaje privado y me parece muy interesante porque podemos estar conectadas con esta pregunta más de una persona el día de hoy. ¿Qué pasa si en la empresa donde yo me encuentro no se dan las oportunidades de crecimiento? Hay una oportunidad para mí afuera en otra organización y justo la empresa donde actualmente estoy trabajando se da cuenta, se entera, o incluso yo misma comunico que me están ofreciendo una oportunidad fuera. Y esta empresa actualmente donde estoy se avienta y dice, vamos a rescatarte y te vamos a ofrecer una mejora en tu compensación económica. ¿Qué haces? Ok, yo les voy a plantear y me voy a poner en este momento en mi metodología de Inner CEO y voy a tomar, como yo lo digo, esta personificación, mi arquetipo en modo llena. Número uno, evalúa las dos opciones. Donde estás ahora, haz un análisis muy consciente, muy claro y muy objetivo de las ventajas y desventajas de permanecer en la empresa donde estás. No solamente en la parte económica, en la parte de prestaciones, considera las posibilidades de crecimiento, considera el tema de cultura, considera también el tema de las relaciones que tienes internamente en el trabajo y considera también cómo empata con tu vida personal, porque esta parte también es muy importante. Antigüedad, etcétera. Y también cómo esta empresa puede seguir siendo un trampolín o una plataforma para ti para seguir creciendo en el futuro. Y luego te vas con la otra empresa, que es el nuevo por conocer, y haces exactamente lo mismo. Ese es el primer punto. El punto número 2 es tener esta conversación contigo interna y decir, ¿qué es lo que yo quiero?
¿Cuáles son los precios a pagar que estoy dispuesta en la empresa donde estoy o en el nuevo empleo donde pudiera irme, que no lo conozco, no tengo una experiencia previa, pero pudiera ser mejor para mí? También preguntarte cuál es la razón por la que tú te quieres ir. Si es porque definitivamente el crecimiento no se está dando o porque ya no estás completamente conectado o convencida y tuviste una renuncia silenciosa desde hace tiempo a la empresa y no te habías atrevido a dar el paso. También una tercer pregunta es, ¿hacia dónde va mi carrera profesional? Porque una de las cosas que nos sucede a todos cuando estamos en este proceso de desarrollo profesional es que vamos a una empresa, vemos el paquete de prestaciones, con un poquito más de años ya vemos el tema de el potencial de crecimiento, el renombre de la compañía, etcétera, pero no pensamos en que nuestra vida profesional no es solamente en este momento presente. Hay que analizar los próximos años a futuro y cómo voy a ir transitando en esta parte profesional para ver si esta empresa a donde probablemente yo me pueda ir o en la que yo me pueda quedar entra como una pieza perfecta en mi rompecabezas o en mi construcción de Legos y entra o encaja perfectamente para llegar hacia mi objetivo futuro también. Un tercer paso que tengo que hacer es también identificar cuáles son los riesgos de aceptar este nuevo beneficio económico por retención de talento. Porque también cuando tú aceptas, una vez que la empresa sabe que hay una propuesta para ti fuera, la empresa sabe que si te oferta, tal vez será un tema, estas son interpretaciones en función de la experiencia personal y experiencia con algunas personas que tengo el gusto de asesorar como coach. Cuando una empresa lanza una propuesta para retenerte, pueden pasar tres escenarios. Si tú aceptas, la empresa dice lo que quería era dinero, no crecimiento. Si tú aceptas, puede que la empresa diga, ok, pues sí, nos equivocamos, no lo consideramos con antelación, pero bueno, corregimos el rumbo y qué bueno que te retuvimos. O tercero, puede que no te dé ese incremento de sueldo o mejora en prestaciones, que simplemente te hace una promesa para retenerte y te va postergando los plazos en los que se haga efectivo. Las tres cosas suceden en la realidad. Ahora, del otro lado, analiza, si yo no las profesionalmente, a nivel de mi identidad, de mi imagen, de mi reputación, ¿cómo me vería yo si yo acepto esa mejora en prestaciones, ese aumento de sueldo o esa promoción de puesto? ¿Realmente me va a hacer sentir mejor? ¿Realmente me va a satisfacer? ¿Realmente va a cumplir con lo que yo estoy esperando? ¿O solamente es mi ego que está molesto porque no he tenido lo que yo he querido? Porque hay una frase muy importante en esto. Ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Y a veces cuando se te concede, el precio a pagar es muy alto. Yo ya tuve una experiencia de eso, lo platicaré en otro live para no hacer más extensa un poco mi respuesta sobre la pregunta que nos enviaron. Pero también hay que pensar en esa posibilidad. Tal vez acepto, pero eso no me satisface por completo y voy a quedarme ahí con una responsabilidad mayor, con un compromiso moral, porque al final sí me dan lo que yo estoy pidiendo. Ahora, si me voy fuera, si echo anclas fuera, elevo las anclas y yo me voy hacia otro rumbo, ¿cuál sería hacer un poquito esta visualización? ¿Cuáles serían mis posibilidades? ¿Cómo me vería? ¿Qué esperaría de la otra organización? Y aquí yo les pido que seamos muy objetivos. Investiguen, revisen cómo está la empresa, sus medios digitales, chequen si es una empresa, por ejemplo, pública, puedes obtener información incluso hasta de la situación financiera de la empresa. Investiga con personas conocidas, si tienes a alguien que trabaja ahí, cómo es el ambiente laboral, cómo es la cultura,
¿Qué tan rápido es esta tasa de crecimiento en la empresa? Y este punto es esencial. ¿Por qué? Si yo voy huyendo de una empresa o me voy saliendo de una empresa porque no tengo un crecimiento por las razones que sean, y yo me voy a otra empresa y yo no sé cuál es la tasa de conversión a crecimiento o el ritmo de crecimiento profesional ahí, probablemente, acuérdense que no empiezo de cero, pero sí empiezo a construir una relación nueva con la empresa. Aunque yo traigo mucha experiencia, por supuesto que me va a sumar, no soy nueva en el campo laboral, pero para mí sí va a ser muy importante empezar a construir y esto me va a llevar un poco de tiempo. Entonces sí es importante tener conciencia de si el ritmo de crecimiento de la empresa en la que tengo una oportunidad es un ritmo que yo estoy dispuesta a aceptar. Si la respuesta es no, entonces ahí tienes que considerarlo en tu evaluación. Y por último, y muy importante, es que al final la decisión que yo tome sea accountable, que tome responsabilidad y si algo no sucede, digo, con toda esta investigación y con todo este análisis que les acabo de compartir, les puedo asegurar que la decisión va a ser mucho más certera que si lo tomamos solamente desde el feeling, desde el corazón, o desde el enojo, desde el estómago, desde el ego, porque vas a tener evidencia con datos duros para tomar una decisión acertada. Pero si al final algo no sucede como lo esperas, a pesar de hacer todo esto que acabamos de compartir, también tener la conciencia de tomar responsabilidad que fue una decisión pensada, analizada. Porque si no viene un tema de arrepentimiento, de enojo y de remordimiento, y eso no lo necesitas en tu vida profesional. Entonces, espero con esto dar respuesta a esta pregunta que nos mandaron vía inbox y que nos digan también en el chat qué piensan sobre este tema, porque creo que la gran mayoría nos enfrentamos a estas decisiones trascendentales en nuestra vida profesional cuando estamos con estas ganas de crecer y no se está dando en la empresa donde estamos. ¿Qué opinas, Jess? Totalmente. Y bueno, creo que ya dijiste suficiente. Creo que fue de muchísimo valor. Y más que nada quisiera invitar a estas personas que se encuentran en este cambio y con estas dudas, con esta incertidumbre, que tal cual como lo compartió Jackie, al final del día creo que es también ver qué tanto tú puedes aportar a esa empresa, pero qué tanto esa empresa también te puede aportar a ti en muchos otros sentidos. Creo que muchas veces nos limitamos o lo reducimos nada más a lo económico o al puesto que me puede dar, que ojo, es importante, por supuesto, por algo vamos a estar ahí, pero creo que también qué otras áreas puedo yo conseguir acá, ¿no? Eh, y yo lo asocio muchísimo con esto se alinea con la vida que yo estoy queriendo tener en este momento, porque volvemos a lo mismo como lo hablábamos, aumentan las responsabilidades, no solo lo veamos desde un lugar de económico y desde el puesto que puedo yo llegar a tener. Lo hablaba hace poco con una amiga que me decía, es que mi jefa, o sea, yo no sé cómo le hace porque toda su familia está al sur de México, pero ella trabaja en el norte de México, de la Ciudad de México, y entonces, y se la pasa todo el día, tiene un puesto súper demandante, entonces, y tiene hijos chiquitos. Entonces, como que siento que hay que también considerar otros aspectos dependiendo de la vida que tú tengas y como dice ella, que al final del día todos son decisiones, em, entre más tú tengas claridad sobre esa decisión que estás tomando y todos los puntos que hay que observar, creo que esa decisión va a ser más fácil. Salga independientemente del resultado, ¿no? Totalmente. Y Ujú. nos llega otro mensaje también privado que preguntan, ¿cómo le hago para transformar mi sistema de creencias? Toma conciencia de ello. Ten muy claro, obsérvalas, haz esta autoobservación.
Es más, es algo tan simple como agárrate una hoja, una pluma, un lápiz y empieza Así a es. a verbalizar y escribir estas creencias que tú tienes. Es más, yo tengo por Sí, aquí algunas justo de estaba buscando yo mis journals. y puedes hacer un journal como Jess, que ella le encanta hacer journal. Yo tengo aquí una lista de mi De sistema Kids de Journal. creencias, donde yo Yo las tengo escribo. varios. A ver, tengo esta creencia, la anoto, la leo, la analizo y la pienso y Ujú. digo, ¿de dónde viene? ¿Es algo que yo aprendí en mi casa, con mi familia? ¿Es algo que lo tomé de mi círculo social? ¿O es algo que tiene que ver con una experiencia que me dejó, pues, una huella ahí que yo requiero trabajar? Entonces, voy a compartirles una que es muy personal, pero que sé que va a agregar valor porque muchas mujeres se identifican con esto, sobre todo si somos hermanas mayores o primogénitas. Cuando nosotros nos toca ser las primogénitas, o ser las hermanas mayores, generalmente, ahí estoy hablando de la cultura mexicana, nos atribuimos, porque nadie nos lo pide, pero nosotras solas nos autoetiquetamos como somos la responsable de nuestros hermanos menores. Totalmente. Tenemos que ser el ejemplo a seguir. Tenemos que abrir el camino para nuestros hermanos. Tenemos que ser la referencia. ¿Dónde dice eso? Si es una creencia, ¿por qué nace? Y ojo, no estoy cuestionando la congruencia, credibilidad de nuestros padres. Simplemente lo que quiero decir es que en muchas ocasiones nuestros padres con todo el amor del mundo nos educan con los recursos que ellos tienen y como les enseñaron sus padres también. Entonces, suelen hacer comparaciones con el único objetivo de motivarnos a ser mejores. Y lanzan estas hermosas frases como, aprende a tu hermano, mira que el fulano hace, que tu hermano hace esto muy bien, mira que va muy bien en la escuela, mira que en las calificaciones, mira que él se levanta temprano, mira que bla, bla, bla. Entonces, nuestros padres, entendamos esto, nos aman y nos educan y utilizan los recursos que tienen a la mano para podernos impulsar a ser mejores. Pero a veces estas verbalizaciones no necesariamente generan un efecto positivo, por el contrario, nos generan una creencia. Entonces, mi creencia como hermana mayor era, yo necesito ser el referente para mi hermano, tengo que construir el camino, tengo que abrir brecha para él, yo soy como su segunda mamá y todo eso es un error, porque yo no puedo sabotear ni dar por hecho que la forma en la que yo haga las cosas, mi hermano está obligado a hacerlas. Y si no le gusta, y si no es el camino que quiere seguir, si no es algo que a él le interesa, ¿por qué tendría que seguir mis pasos? ¿Por qué nosotros tendríamos que seguir los pasos del hermano mayor si tú no eres primogénito o primogénita? Entonces, esa creencia como hermanos mayores nos pesa un montón en los hombros que no te das el permiso de equivocarte, porque si te equivocas, ya le estás dando un mal ejemplo a tu hermano. Cuando yo rompí esa creencia, no saben, amigos, el descanso que a mí me dio y lo plena que me sentí de decir, esta es mi vida, yo decido cómo hacerla, yo decido qué arriesgar, yo decido a qué apostarle. Y eso me ha llevado a romper muchas otras creencias. Claro, a mí me pasó exactamente igual, y creo que algo que a mí también me ha funcionado mucho, que es un ejercicio que, me compartió en algún momento una, terapeuta, es que cada que aparezca una creencia o una situación se presenta en tu vida, sea la que sea, que te haya hecho sentir bien, sentir mal, lo que sea. Tú agarras una hoja de papel y describes la situación tal cual como pasó. Una vez que tienes ese contexto ya aterrizado, porque muchas veces cuando está en nuestra mente tendemos a ver las cosas o maximizar las cosas y es ahí donde le agregamos cosas que ni siquiera pasaron. Entonces, el
escribirlo sobre papel a mí me ha funcionado bastante y describir tal cual lo que sucedió. La siguiente acción es poner qué sentimiento o qué emoción tuve. No, pues me sentí triste o me enojé o me decepcioné o X. Tú vas poniendo todas las emociones que sentiste a partir de esa situación. Después pones cuál fue esa creencia automática que apareció ante esa situación. Y ahí te das cuenta que muchas veces es que no soy suficiente, es que no soy capaz. Suelen ser como las típicas creencias automáticas que están implantadas, pero no las verbalizamos de inicio hasta que ya hacemos estos ejercicios. Y finalmente, lo que vas a hacer es crear una creencia adaptativa. O sea, ya tienes todo el contexto de lo que pasó, ahora vas a poder decir, ¿cómo puedo, o sea, transformar esto? Que, okey, ya puedo ver lo que está pasando, entonces, que yo ¿Cómo lo misma, interpreto, no? cómo lo interpreto, pero sobre todo, cómo lo puedo, de qué otra forma lo puedo ver. Ah, pues, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor esta acción que hizo esta persona no fue correcta, pero, puedo entender que no era personal, por así. Totalmente. Que es como esta reinterpretación. De hecho, hay una historia que no se las voy a contar, pero se las puedo mandar en el grupo que tenemos de WhatsApp, que quienes no se han unido, únanse al grupo de WhatsApp. Voy a buscar el código QR para que lo tengan. Pero es muy importante entender esto. Hay una historia que a mí me encanta de un personaje que se llama Poliana. Poliana es una historia muy bonita porque le pasan un millón de tragedias, pero Poliana siempre encuentra una manera de reinterpretar la historia, siempre. Entonces, justo lo que comenta Jess es muy importante para poder hacer este cambio o esta reingeniería en tu sistema de creencias. Cuando nosotros no lo hacemos, generalmente lo que sucede, y aquí les voy a compartir la pantalla para que se unan a nuestra comunidad. Cuando no hacemos esta reinterpretación de creencias, pues hay una frustración muy grande. Y Poliana, un poco la historia, habla de esto, de cada cosa que le sucede, ella no es que lo vea desde un positivismo tóxico, hace una reinterpretación de por qué esa experiencia o esa situación le puede generar algo mejor que solamente el tema del sufrimiento, de la huella, de este dolor que se genera internamente. Y Ujú. esta recomendación que nos das, Jess, me parece súper valiosa para poder hacer este ajuste en tu sistema de creencias. Claro, y justo lo mencionábamos antes de unirnos a Live. Yo ahorita le compartí a Jackie que estoy implementando y ejecutando muchísimas cosas para mi negocio que no me gustan, que de verdad me pesan muchas veces hacer, pero ayer me di cuenta y dije: "A ver, ¿por qué estoy sufriendo esto?". O sea, no tengo por qué sufrir algo que yo estoy eligiendo. O sea, puedo quitarle el sufrimiento a algo que a lo mejor no me gusta, pero sé que para qué lo estoy haciendo. Así es. Entonces, el ser muy consciente de eso también te permite, dices, sí es cierto, ¿para qué estás alimentando el sufrimiento que no es necesario aquí? Totalmente. Y tenemos un comentario de Mónica aquí en el chat que dice, Jess, qué excelente ejemplo con la dinámica con la terapeuta. Comparto que hace 2 meses la viví, la trabajé, es mega recomendable, satisfactoria. Es algo maravilloso el trabajar en terapia. Gracias, Mónica. Totalmente. Gracias, Moni. Entonces, sí, los invitamos a que se unan a nuestra comunidad en WhatsApp. Ahí les vamos avisando de los en vivos, vamos compartiendo información que no te la puedes perder porque la verdad se está generando un grupo padrísimo. Así que, pues aquí les dejamos el WhatsApp. Aquí se va a quedar la grabación para los que la vean en vivo o que la están viendo ahora y los que la van a ver grabada. Entonces, para ir un poco cerrando este tema, que la verdad no me quisiera despedir, pero yo sé que es
es tiempo también porque algunos están en el trabajo, pero ¿con qué haces checkout, Jess? Mm, Más que nada, yo quisiera invitarlos. A mí, la herramienta que más me ha acompañado a lo largo de mi vida es hacer journaling. O sea, tengo millones de estos, pero si para ti realmente puede ser cualquier cosa, pero la herramienta que tú elijas, realmente comprométete a tenerla como un hábito que te ayude. Creo que el dedicarle tiempo a explorar el sistema de creencias y cualquier tipo de comportamiento que tengas en tu día a día, como algo tan básico como lo que les acabo de compartir de estoy haciendo esta acción que no me gusta, que no es la parte bonita de emprender, pero sé para qué lo estoy haciendo. Entonces, puedo yo reprogramarme y decir, bueno, me puedo quitar ese peso innecesario de algo que ya lo es, ¿no? Entonces, yo sí los invitaría muchísimo a que tengan ese diálogo con ustedes mismos. A mí me sirve el journaling, para poder encontrarse y descubrirse desde otro lugar y hacerse más llevadero estos procesos. Gracias, Jess. Y yo hago checkout comentando las técnicas que a mí me funcionan. Eh, Me gusta mucho tomarme algunos espacios a solas em, y crear un entorno durante el año para hacer esta revisión, hacer esta rendición de cuentas conmigo. Y en este proceso, que puede que me vaya a lo mejor un fin de semana o me quede aquí en casa, me encanta tener velas aromáticas por todas partes, inciensos. De hecho, si en el chat les compartí la foto de nos estamos preparando con mi computadora luz tal y mi cafecito, pero me gusta crear una atmósfera. Justo en este momento estoy transmitiendo desde mi estudio, donde es mi oficina, mi centro de inteligencia, y me gusta tener un espacio donde yo me sienta muy cómoda. Para mí esta parte sensorial es importante. Y en este análisis, ya sea que lo haga afuera o lo haga en mi casa, me gusta escribir y hacer, es muy chistoso porque me gusta hacer como un diagrama de flujo para entender de dónde viene para romper desde el origen. Entonces eso me funciona mucho. Soy una mujer muy visual, por eso siempre van a ver que tengo cuaderno, que tengo plumas a la mano y de colores, porque me funciona mucho el empezar a analizar de una manera muy visual una creencia, una situación que me tiene incómoda para poderla deconstruir y hacer una interpretación distinta. Y aprovechando un poco las metodologías que uso en el tema de consultoría, hago el ejercicio de Kurt Lewin, que es ver lo que está descongelar mi sistema de creencias, empezar a hacer los cambios y recongelarlo. Y a partir de ahí yo digo, perfecto, si antes yo creía que no era suficiente, hoy me voy a decir a mí misma, porque esta es la creencia, que yo tengo las competencias y las habilidades que me van a llevar a este objetivo. Entonces, esa creencia es la que congelo ahí. Y cuando se me olvida o vuelvo a caer en esta provocación del destino de no soy suficiente, yo digo, espérame, me regreso a mi egoteca y se vale, ¿eh? Y mi egoteca es todos los diplomas, reconocimientos y los veo y digo, si no fuera suficiente, no hubieras logrado todo esto. Así es. Entonces, para eso es la egoteca, no para que la traigas todo el tiempo contigo, para que cuando se te olvide, te recuerdes que eres una persona sobresaliente. Claro, y tan fácil como abrir tus notes de tu celular o mandarte un audio. O sea, herramientas hay millones. Puedes hacer un WhatsApp contigo mismo, contigo misma, Ujú. y contarte tu historia. Totalmente. Por cierto, les quiero contar algo que me tiene muy emocionada y son los primeros en saberlo. Y ya te vas a enterar tú también. El, Okey, te voy a el poner día de aquí. ayer, y quiero que se vayan con esta, que se vayan conectados con esta energía que les quiero transmitir. El día de ayer recibí una invitación, bueno, no, antier recibí una invitación para ser uno de los mentores del Programa Nacional de Amexme, que va enfocado a emprendedoras. Va a haber alrededor de unas 70 mujeres en un proceso de incubadora de emprendimiento y este organismo es súper importante a nivel nacional
y fue una invitación súper bonita que recibí por recomendación de uno de mis clientes. Entonces me siento súper honrada y súper contenta. Y para mí esto, que justo va con el tema que estamos hablando del sistema de creencias, esto viene a ser un reforzamiento muy padre para mí y no es porque tuviese dudas, sino porque esto me manda un constante recordatorio que estoy haciendo lo que yo sé que me va a llevar hacia los próximos años en mi carrera profesional. Y me siento muy contenta. Ayer tuvimos una sesión de kickoff para conocernos entre mentores y pues no me quería quedar con esto porque me tiene muy feliz y muy emocionada porque es un aparador muy importante para mí. Es estar presente. Felicidades, Jackie. Gracias, gracias, estoy muy Qué contenta. emoción. Sí, ya les iré compartiendo en el grupo de nuestra comunidad en WhatsApp y en los siguientes en vivos que tengamos, pero estoy súper contenta porque además es una manera también de lograr mi propósito de vida, que es empoderar Totalmente. a las mujeres para que vayan a cumplir sus objetivos. Entonces, feliz. Gracias, Moni, por la felicitación. Y bueno, te dejo que cierres este en vivo, Jess. Gracias, como siempre, para mí es un placer y es una bendición haber coincidido en ese evento de Hotmart porque sé que estos en vivos es el principio de muchas cosas que sé que vamos a hacer juntas. Totalmente. Y nada, pues agradecerte a ti y agradecerle a todas las personas que se unieron hoy al live. Y nada, esto es apenas el comienzo de algo muy próspero y te felicito nuevamente, qué emoción. Ya nos estarás compartiendo en los próximos lives. Seguro que sí. Gracias a todos, que tengan un maravilloso jueves y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, bye bye. Bye.